El estruendo del bosque de Teutoburgo aún no había cesado cuando Roma se dio cuenta. 3 legiones habían desaparecido. Decenas de miles de soldados, pesados escudos, las águilas de las legiones. Todo se disolvió en el aire húmedo de los pantanos germánicos. Pocos años después, en el año 71 de nuestra era, Roma regresó. No por venganza, sino por supervivencia. Ese día, 72.000 bárbaros se enfrentaron a las legiones del Imperio. Un solo día debía decidir si Roma caería definitivamente o resurgiría de las cenizas de la derrota. ¿Podría un hombre, rodeado por la furia salvaje del enemigo, mantener la formación y seguir siendo humano? La respuesta a esta pregunta está oculta en una de las batallas más terribles y brillantes de la antigüedad. Tácito escribió: «La sangre romana exigía expiación». Esta frase reflejaba el espíritu de la época, no orgullo, sino una necesidad desesperada de restaurar el orden, quebrado por la derrota de Varo. Los legionarios que sobrevivieron a aquella humillación crecieron con miedo al norte, pero ahora los liberaba un hombre que no temía a la oscuridad, el legado Quinto Petilio Cerial. Sus soldados no eran comunes, sus cuerpos estaban constreñidos por las placas de hierro de la segmentata, y sobre sus hombros recaía un peso de casi 30 kilogramos, armadura, espada, jabalinas, escudo, la ración diaria de grano y agua. Para la mayoría de la gente moderna, esto equivaldría a correr un maratón con un bloque de hormigón a la espalda. Pero precisamente esta carga los convertía en un muro viviente. La pared de escudos que se cerraba bajo una lluvia de flechas se llamaba testudo, tortuga. Cuando los germanos lanzaban piedras y lanzas sobre los romanos, esta tortuga avanzaba, golpeando sordamente la tierra con hierro, como si la propia tierra se moviera contra el enemigo. Dentro de esta formación, los legionarios respiraban aire caliente, empapado de sudor y hierro, pero nadie retrocedía. Las excavaciones arqueológicas en el lugar de la batalla cerca de Weserburg revelaron densas filas de flechas y puntas que se hundían en la tierra casi 1 metro, huellas de los mismos bombardeos que soportó la infantería romana. Su disciplina no era solo un hábito militar, sino una religión, un orden opuesto al caos. Según diversas fuentes, los germanos desplegaron alrededor de 70.000 guerreros, las tribus de los caucos, los brúcteros, los queruscos. No tenían un uniforme único, solo la furia y las voces de sus caudillos. Los cronistas escribieron que las filas germanas recordaban a una tormenta, enorme pero ingobernable. Su armamento era tosco, pero letal, largas lanzas, pesadas mazas, a veces incluso huesos de enemigos caídos, atados a los mangos como amuletos. Pero detrás de esta furia se ocultaba el cansancio. Pocos sabían que los caudillos germanos no confiaban entre sí, cada uno quería gloria, nadie sumisión. Frente a ellos se alzaba una máquina de hierro, precisa, cruel, pero unida. En esto residía la fuerza del imperio. Cuando la primera señal de trompeta perforó la niebla matutina, parecía que la tierra misma se estremecía. Los legionarios levantaron sus escudos y avanzaron como un solo cuerpo. Este ritmo pesado, implacable, hiera Roma. El imperio no se construía sobre la valentía, sino sobre el orden, y este orden debía engullir el caos de los germanos, como un paso firme engulle el ruido de la multitud. Pero antes de que comenzara el día sangriento, Roma debía prepararse. Cada paso, cada trozo de pan, cada exhalación en la formación, todo estaba calculado, pues contra el caos solo sobrevive aquel que ha calculado la muerte de antemano. La preparación para el gran enfrentamiento comenzó mucho antes del primer golpe de espadas. Roma sabía vencer no solo en el campo, sino también antes de él, con números, logística, orden. La legión de Cerial se movía hacia el norte durante semanas. Cada soldado llevaba consigo casi 30 kilogramos de carga,
armas, un caldero, grano para 3 días, equipo personal y estacas para fortificar el campamento. En total, una columna de 20.000 hombres se extendía a lo largo de 10 kilómetros. Cada amanecer comenzaba de la misma manera, el sonido de la tuba, una orden breve, estandartes alzados. Por las noches, los romanos excavaban campamentos fortificados, una zanja, un terraplén, una empalizada. Estos campamentos se llamaban castra y se construían según un plan estricto. Los arqueólogos encontraban sus huellas incluso 2 milenios después, líneas uniformes de zanjas y plazas, como una geometría de la victoria esculpida en la tierra. Cada castrum era como una Roma en miniatura, donde el orden reinaba incluso en el barro y el miedo. Los romanos sabían, la disciplina era más importante que la espada. Los centuriones, veteranos experimentadísimos que comandaban un centenar de combatientes, iban delante con una vara de vid en la mano. Esta vara no era un símbolo de autoridad, sino una herramienta. Con ella golpeaban las espaldas de quienes rompían la formación. Plutarco escribió que el miedo a la deshonra en la legión era peor que la muerte. En esto residía la esencia de la máquina imperial. Nadie osaba vacilar, porque cada paso de uno dependía del hombro del vecino. Los germanos, en cambio, se preparaban de otra manera. Según los relatos de Tácito, se reunían por tribus, bajo los gritos de los sacerdotes y el humo de las hogueras sacrificiales. No los inspiraban las órdenes, sino las canciones. No construían campamentos, sino que vivían a cielo abierto, creyendo que los dioses de los bosques los protegerían ellos mismos. Sus cuerpos estaban adornados con tatuajes y sus cabellos eran blanqueados con cal. Las crestas blancas en sus cabezas brillaban como signos de orgullo salvaje. En este caos se ocultaba una fuerza, flexibilidad y locura que los romanos no podían comprender. Los romanos llamaban a tales guerreros furor teutonicus, la locura de los germanos. Este término pasó a la historia como la designación de la furia bárbara que podía barrer la formación si la disciplina flaqueaba. Pero Cerial entendía, el caos no es temible si se encuentra con un muro, y él creaba un muro no de piedra, sino de personas. Cada legión se dividía en cohortes. Una cohorte era de 10 manípulos, cada uno de 2 centurias, con 80 hombres en cada una. Toda esta estructura era una máquina ideal. Cuando la trompeta llamaba, cada uno conocía su lugar, su arma, incluso su parcela de muerte. No era simplemente un ejército, era un mecanismo viviente, donde un solo hombre valía por cientos de salvajes. Al amanecer, el día antes de la batalla, Roma se preparaba para la última marcha. Los soldados limpiaban sus espadas, untaban la armadura con grasa para que no se oxidara bajo la lluvia. Los legionarios comían una papilla de trigo y habas, escasa pero nutritiva. Según los cálculos del historiador Goldsworthy, esta comida proporcionaba energía para una marcha de 20 kilómetros. Se movían con cascos de hierro con penachos, bajo el estruendo de los cascos y el estrépito del equipo. Los carros con provisiones y los carros de herrería seguían detrás. Los conductores eran esclavos y ciudadanos liberados, pero se sometían a los mismos reglamentos. Los tribunos, jóvenes aristócratas que adquirían experiencia de combate, eran responsables del orden. A ellos se les confiaba llevar los mensajes entre los centuriones y el legado. La marcha fue una prueba no menor que la propia batalla. Caminos mojados, un viento gélido de los pantanos germánicos, un frío que se colaba bajo la armadura. Tácito escribió que los romanos marchaban como a través del aliento de la muerte, pero este aliento los hacía más fuertes. Llevaban consigo no solo espadas, sino también Roma, su orden, sus leyes, sus tradiciones, la certeza de que el mundo bárbaro podía ser domado.
Cuando el sol se ocultó tras la niebla, los legionarios se detuvieron. Las señales de las trompetas anunciaron acampar. La tierra resonaba sordamente bajo los golpes de los azadones. En una hora se levantaron una zanja, un terraplén y una empalizada. En el centro, la tienda del legado. Al lado, los estandartes y el águila de la legión, un símbolo sagrado, cuya pérdida se consideraba una deshonra peor que la muerte. Los legionarios guardaban silencio, pero cada uno sabía, mañana el águila volvería a alzarse sobre la tierra donde una vez cayeron las legiones de Varo. Esa noche muchos no durmieron. Algunos afilaban sus espadas, otros susurraban una oración a Marte, otros simplemente miraban la oscuridad. Más allá del terraplén se escuchaban los gritos de los germanos. Cantaban, invocaban a sus dioses, golpeaban sus escudos. El viento traía el olor a humo y sangre. Los rituales sacrificiales habían comenzado. La mañana trajo el silencio. La niebla se extendía sobre el campo y en este velo blanco cada uno sentía la aproximación de algo inmenso. Los tambores callaron, las trompetas se enmudecieron. Solo el corazón de cada legionario latía con regularidad, como golpes de martillo sobre el yunque. Ellos sabían que este día determinaría si Roma seguiría siendo la señora del mundo, o se convertiría en un nombre más en la lista de imperios caídos. Cuando la primera flecha cortó la niebla, todo lo que se había preparado durante semanas debía materializarse en un instante. Orden contra caos, disciplina contra locura. Y no a los dioses, sino a los hombres les correspondía decidir el resultado de este enfrentamiento. Al amanecer, el mundo pareció detenerse. Una fría neblina se extendía sobre la llanura, el olor a tierra húmeda se mezclaba con el metal, y en este silencio solo se escuchaba la respiración amortiguada de miles de hombres bajo la armadura. A lo lejos parpadeaban las luces de las hogueras germanas, irregulares, como ojos de depredadores en la niebla. El legado serial estaba junto al estandarte, mirando hacia el este. Su tarea no era solo vencer, sino borrar el miedo que se había instalado en las almas de los romanos después de la catástrofe de Varo. Cuando las trompetas dieron la señal, las legiones avanzaron. El orden era impecable. Delante, la infantería pesada. Detrás, arqueros y caballería. Cada paso medido. Escudos inclinados, lanzas apuntando en ángulo. No era el movimiento de un ejército, sino de una fuerza de la naturaleza, dispuesta en forma humana. El suelo temblaba, los pájaros levantaban el vuelo, e incluso el viento parecía marchar al compás de la formación de hierro. El primer choque ocurrió a orillas de un pequeño río. Los germanos, ocultos en la niebla, se lanzaron sobre el flanco, esperando repetir el éxito de Teutoburgo, atacar por sorpresa y romper el orden. Sus gritos, Bodan, Donar, cortaron el aire. Pero los romanos no vacilaron. El centurión levantó una señal, una corta vara de madera, símbolo de mando, y la formación se cerró. El desplazamiento de las filas bajo esta señal se llamaba contiguatio, una maniobra en la que los guerreros reducían la distancia entre sus escudos, convirtiendo la primera fila en un muro impenetrable. Bajo una lluvia de frameae y lanzas, este muro avanzaba, lenta pero inexorablemente. Los germanos lanzaban todo lo que podían, lanzas, piedras, incluso tizones ardientes. Rugían como bestias, pero el acero romano respondía con silencio. Tácito escribió que el sonido del combate romano era el sonido de una fragua. Los golpes de las espadas contra los escudos se fundían en un ritmo, como martillos sobre metal. Los guerreros sabían, el ritmo era vida. Perder el ritmo significaba la muerte. A cada paso sentían el calor de la respiración del vecino, el estruendo de los golpes, el crujido de las correas. En estos sonidos se disolvían el miedo y la duda.
En el centro de la batalla, los germanos desplegaron a sus mejores guerreros, los elegidos de la tribu de los catos. Estos hombres luchaban sin armadura. Sus cuerpos estaban untados con grasa para que las espadas resbalaran sobre la piel. Los sacerdotes los guiaban, profiriendo maldiciones y juramentos. Uno de los términos antiguos con los que los romanos designaban a tales grupos era clipeati, cubiertos con escudo. Eran las guardias personales de los jefes, la élite de la tribu. Su embate fue como una avalancha. El primer golpe derribó a varios romanos, pero el centurión se lanzó hacia adelante, recogió un escudo caído y gritó: «¡Fírmate ordinem! ¡Mantened la formación!». Este grito se convirtió en el aliento de toda la línea. Unos segundos y la cohorte se recuperó. Entonces la caballería entró en combate. Los jinetes romanos, armados con largas lanzas, contos, irrumpieron por el flanco de los germanos, rompiendo sus filas. Los caballos relinchaban, la sangre salpicaba los escudos, la tierra temblaba bajo los cascos. Pero los germanos no retrocedían solo para volver. Su táctica era simple: atraer al enemigo, romper los flancos, rodear. Y cuando los romanos comenzaron a avanzar, la niebla volvió a descender de repente, como si la propia naturaleza se hubiera puesto del lado de los germanos. De esta cortina blanca se escuchó el rugido de miles de voces. Nuevos destacamentos germanos atacaron por la retaguardia. La legión se encontró entre dos fuegos. Según el historiador moderno Adrian Goldsworthy, tales momentos decidían el destino de los imperios. Todo dependía de los centuriones, aquellos que mantenían la línea, alineaban las filas, superando el ruido de la batalla, reorganizaban la formación, dando señales con las manos y banderines. Fue entonces cuando en la formación romana se escuchó por primera vez la señal para reorganizarse en la formación orbis, una formación defensiva circular en la que la legión se convertía en un anillo de escudos y lanzas. Orbis, palabra que significa círculo, se convirtió en un símbolo de supervivencia. Los romanos, rodeados, crearon una fortaleza viviente. Los germanos se lanzaban contra ella, pero chocaban contra un muro de metal. Las flechas silbaban, las lanzas se rompían, pero la formación se mantenía. Livio escribió: «Cuando los romanos se convierten en un muro, incluso los dioses ceden». Los arqueólogos en la zona de Weserburg encontraron restos dispuestos en semicírculo, lo que confirma el uso de esta formación. Cada soldado se mantenía en su lugar, cubriendo al vecino, y moría sin moverse. El orden era más importante que la vida. Cuando la niebla comenzó a disiparse, miles de cuerpos quedaron en el campo. La tierra estaba negra de sangre y hollín, y, sin embargo, a pesar de las terribles pérdidas, el águila romana seguía en pie. El sol se abrió paso a través del humo, brilló en las corazas y revivió en los ojos de los que sobrevivieron. Vieron. El enemigo vacilaba, el caos se cansó, y ahora comenzaba la verdadera batalla, no por el campo, sino por la idea misma de Roma. Hacia el mediodía, la batalla se convirtió en un caos, donde el ruido era tal que las palabras se ahogaban en el estruendo, el polvo se mezclaba con el humo, el aire se espesaba con el olor a sudor, sangre y resina quemada, con la que los germanos untaban sus lanzas. Pero el orden romano no se desmoronó. Vivía en los gestos de los centuriones, en la señal de la trompeta, en el ritmo de los pasos. Fue el momento en que todo se decidía, no por los dioses, no por el destino, sino por aquellos que no apartaban la mirada. Cerial veía que el flanco izquierdo temblaba. Allí los germanos presionaban con su masa, intentando aplastar la formación. Su embate recordaba a una marea marina, rugidos, golpes, retirada, un nuevo golpe. Entonces Cerial envió al frente la reserva, la quinta cohorte.
Estos guerreros eran veteranos de Britania, que habían pasado por la rebelión de Boudica. Sus rostros estaban cubiertos de cicatrices y sus armaduras con las huellas de decenas de campañas. Marchaban sin gritar, con respiración pesada, como sombras. En sus manos brillaban espadas cortas, los gladius. Estas hojas de unos 60 centímetros de largo no estaban destinadas a cortar, sino a apuñalar. Los romanos decían, quien corta, hiere, quien apuñala, mata. Y cuando la cohorte irrumpió entre los germanos, la lucha se convirtió en una danza cruel. Golpes en el vientre, el tirón del escudo, un paso adelante. La tierra bajo sus pies se cubrió rápidamente de cuerpos. Los germanos intentaron responder, pero sus armas eran más largas, más incómodas en el combate cuerpo a cuerpo. Tropezaban, gritaban, perdían la formación. Golpe tras golpe, segundo tras segundo, la cohorte avanzaba. La formación romana recordaba a unas muelas, frías, implacables, que trituraban la masa viviente. Tácito escribió, «Los romanos no luchan, trabajan». En el centro del campo, los caudillos germanos habían desplegado su propia reserva, guerreros altos, curtidos, cubiertos con largos escudos, envueltos en pieles de animales. Entre ellos estaba un anciano llamado Jarit, uno de los líderes de los caucos. Los cronistas mencionan que desafió a los romanos levantando su espada sobre la cabeza y gritando, «Esta es la tierra donde morirá Roma». La respuesta fue el sonido de un cuerno. Detrás de la línea de las legiones se movió la caballería, unos 3000 jinetes. Sus lanzas brillaron al sol y en un instante impactaron contra el flanco de la reserva germana. La fuerza del impacto fue monstruosa. Los caballos, cubiertos de armadura, rompían las filas. Las lanzas perforaban los escudos. Los germanos tambaleaban, caían, rugían. Pero incluso entonces no se rendían. La batalla ya duraba más de 6 horas y ninguna de las partes tenía una ventaja decisiva. En ese momento, en el flanco derecho, los germanos emprendieron una nueva maniobra. Varios cientos de guerreros flanquearon a los romanos a través de una hondonada, esperando atacar el convoy. Era un riesgo, cortar la legión de las provisiones y el equipo, pero Cerial había previsto tal movimiento. Ordenó al legado Sabino que desplegara manípulos de reservistas. Estos reservistas se llamaban auxiliares, aliados de las provincias conquistadas. Entre ellos había galos, hispanos y númidas. No llevaban armadura pesada, pero se movían rápido y conocían la astucia del combate. Cuando los germanos irrumpieron en el convoy, los auxiliares los recibieron con una lluvia de jabalinas. Estas ligeras jabalinas, pilum, se doblaban al impactar para que el enemigo no pudiera usarlas. Después de la primera oleada de dardos, la lucha se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo. Los romanos lucharon con ferocidad, defendiendo no el oro, sino el orden, del que dependía la vida de todo el ejército. Y pronto los germanos comenzaron a retroceder. Los hallazgos arqueológicos en la zona de Weserburg confirman la presencia de carros quemados, armas y monedas, rastros de este ataque al convoy. Esto demuestra que la batalla realmente abarcó una enorme extensión y no se limitó a una sección del campo. A media tarde, el sol secó la niebla y sobre el campo de batalla se cernía una bruma cálida. Según estimaciones de historiadores, las pérdidas germanas superaron los 20.000 hombres, pero nadie retrocedía. Su furia era ilimitada, sus gritos penetrantes. Uno de los centuriones dijo más tarde, «Murieron de pie, como bestias acorraladas». Cerial comprendió que el momento decisivo estaba cerca. Levantó la mano, dio la señal, un breve sonido de trompeta, que significaba el avance de todas las cohortes. Cientos de escudos se cerraron, la formación avanzó como un solo cuerpo. La hierba bajo los pies se volvió roja, los germanos se lanzaban de pecho contra las lanzas, agarraban las espadas con las manos, morían, pero no se rendían.
El sol se inclinaba hacia el oeste, y parecía que el tiempo mismo se había detenido en esta sangrienta carnicería. Todo lo que alguna vez separó a las personas, idioma, linaje, fe, desapareció. Solo quedó la lucha por respirar. Cada paso costaba una vida, cada aliento era una victoria. Roma y los bárbaros se entrelazaron en una terrible sinfonía, golpe de espada, estertor, tintineo de metal. Pero en este infierno, el orden romano continuó existiendo. Cuando los germanos intentaron nuevamente rodear el centro, las trompetas sonaron de nuevo, dando la orden de reorganizarse en cuña, la formación venum, la hoja. Los guerreros cerraron filas en un triángulo y cortaron las masas enemigas como una lanza el aire. Y precisamente esta maniobra marcó el principio del fin para los germanos. El sol se ponía, el campo se transformaba en un mar de sombras y humo, y donde por la mañana estaban las tribus, ahora yacían sus cuerpos. Roma aún seguía en pie, pero el precio de la victoria fue monstruoso. La tierra, empapada de sangre, temblaba como si recordara el dolor. Cerial miró el horizonte y comprendió. El imperio había sobrevivido hoy, pero la supervivencia no era una victoria, era la promesa de una nueva guerra, donde el destino de Roma volvería a estar en la balanza. La tarde descendía sobre el campo de batalla lentamente, como si no se atreviera a tocar este lugar. Sobre la tierra se cernía una niebla cálida, una mezcla de polvo, sangre y humo. Los romanos guardaban silencio. Sus cuerpos estaban cubiertos de barro y sudor, sus manos temblaban de cansancio, pero la formación no se desmoronó. Los centuriones pasaban por las filas, comprobando quién estaba vivo, quién podía mantenerse en pie. Detrás de ellos seguían los guerreros de las unidades médicas, camilleros con literas de madera, llamadas ferula. Levantaban a los heridos, los vendaban, les traían agua. El agua, lo más valioso que quedaba. La bebida se racionaba a sorbos. Cerial estaba arrodillado junto al estandarte de campo. Su manto estaba empapado en sangre, pero su mirada permanecía fría. Comprendía. El día aún no había terminado. Los germanos, a pesar de las monstruosas pérdidas, no habían desaparecido. En los bosques quedaban miles de aquellos que estaban listos para atacar de nuevo por la noche. Y si Roma permitía el desorden, la victoria se convertiría en una catástrofe. Los legionarios comenzaron a fortificarse de nuevo, clavaban estacas, montaban tiendas, construían empalizadas. Cada campamento vespertino era como un ritual, una prueba de que el orden estaba vivo, incluso después de la batalla. El sol se ponía, y su reflejo en las armaduras recordaba el fuego. Era el fuego del imperio, que no se apaga, incluso cuando todo alrededor se derrumba. Por la noche, los germanos emprendieron una desesperada incursión. Alrededor de 3000 guerreros, liderados por los restos de la guardia personal de Jarit, intentaron abrirse paso hasta el campamento. Marchaban en silencio, al amparo del viento. Pero los romanos tenían puestos de guardia, pequeños grupos de soldados que montaban guardia durante 12 horas. Estos puestos se llamaban vexilla. Uno de los centinelas escuchó el crujido de una rama y dio la alarma. Al instante, las señales se extendieron por el campamento. Las trompetas sonaron. Los legionarios se levantaron de un salto. En cuestión de minutos, la formación se reunió. La luna iluminaba sus cascos y parecía que cientos de rostros plateados miraban desde la oscuridad. Los germanos irrumpieron con un rugido, lanzando antorchas, pero chocaron contra un muro de hierro. La batalla duró solo unos minutos, pero fue el último estallido de la locura bárbara. Los romanos repelieron el ataque y los cuerpos de los enemigos fueron apilados junto al terraplén. A la mañana siguiente, Cerial inspeccionó el campo. Según diversas estimaciones, los germanos perdieron más de 70.000 guerreros, los romanos alrededor de 8.000. Tácito escribió: el campo estaba tan densamente cubierto de cuerpos
que el río no podía fluir. Esto no es una metáfora. Los arqueólogos encontraron huesos de personas y caballos en capas de limo, lo que confirma la escala de la masacre. Después de la batalla, los legionarios enterraron a los caídos durante 3 días. Los romanos enterraban a los suyos. A los enemigos los dejaban para las aves y las bestias. Para los germanos esto era una deshonra, la privación de la paz después de la muerte. Pero para los romanos, una lección, un recordatorio para todos los que decidieran desafiar al imperio. Sobre la fosa común, los legionarios erigieron una cruz de madera, en la que colgaron una corona de laurel. No era un gesto de venganza, sino un signo de purificación. Roma restauraba el equilibrio al mundo. Es interesante que, siglos después, los arqueólogos encontraron en esos lugares fragmentos de inscripciones donde se mencionaban los nombres de los centuriones caídos. Esto es una rareza. Normalmente los nombres de los soldados rasos no se registraban, pero al parecer esta batalla fue tan terrible que incluso los funcionarios le dieron una importancia especial. Desde entonces las tribus germánicas no volvieron a reunirse en tal número. Su unidad se desmoronó, como cae una torre de arcilla. Roma reafirmó su poder en el Rin y restauró sus guarniciones, pero el miedo al norte permaneció para siempre. Incluso habiendo ganado, el imperio sintió que el límite de su fuerza no estaba en los ríos, sino en el límite humano. Cerial lo sabía. En su informe escribió al emperador que la furia germana no se ha agotado, solo duerme. Estas palabras resultaron proféticas. 100 años después, desde el norte volverían a avanzar oleadas de bárbaros que destruirían las murallas de Roma. Pero entonces, ese día, parecía que todo estaba bajo control, que el orden había vencido al caos, que el imperio era eterno. Cuando el sol se ocultó definitivamente, los legionarios se reunieron junto a las hogueras. Comían pan seco, bebiendo agua, y guardaban silencio. Algunos miraban el cielo, donde ya parpadeaban las estrellas. Uno de los veteranos dijo en voz baja: «Hemos ganado, pero ¿por qué siento como si hubiera muerto?». Nadie respondió, porque cada uno comprendía. Una parte de ellos se había quedado allí, en el barro, bajo los cuerpos de los enemigos, y aún así, Roma sobrevivió. El águila de la legión fue limpiada de sangre y nuevamente izada sobre el campamento. Un símbolo que había sobrevivido a miles de muertes. Desde ese día, no solo significaba el poder del imperio, sino también su precio. Cada clavo en esos escudos, cada gota de sudor bajo la armadura, cada grito de dolor se convirtieron en el fundamento de lo que se llamaba la palabra Roma. Y aunque la batalla terminó, el silencio no trajo la paz. Porque la victoria ese día significaba solo una cosa. La humanidad había demostrado una vez más que es capaz de destruirse a sí misma en aras del orden. Y en algún lugar en la profundidad del bosque, el viento movía la hierba, como el aliento de aquellos que no regresaron. Pocos días después de la batalla, el campamento de Cerial se transformó en una ciudad de madera y sangre. Los herreros reparaban armas, los médicos vendaban a los heridos, los escribas compilaban las listas de los muertos. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba tras las colinas, el humo se elevaba sobre el campamento. Los romanos quemaban los restos de los germanos. Era un acto no de venganza, sino de necesidad sanitaria. Pero a los ojos de las tribus del norte, un sacrilegio. Creían que las almas de los quemados no encontraban el camino a Valhalla. Así, la disciplina romana generó, sin querer, un nuevo odio. Cerial estaba junto a la hoguera, sosteniendo un pergamino en la mano. En él, un mensaje a Roma. En breves líneas, la victoria ha sido obtenida, los bárbaros han sido dispersados, las pérdidas son grandes, pero el orden ha sido restablecido. Él comprendía que estas palabras pasarían a los anales, donde solo quedaría una formulación fría, que no transmitiría el olor a quemado,
el peso de los cadáveres, las miradas de los moribundos. La historia siempre suaviza el dolor. Por la noche, Serial no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. En su memoria afloraban los rostros de los jóvenes soldados, aquellos que reían por la mañana y yacían sin ojos por la tarde. Él sabía, el imperio solo recordaría las cifras, pero para él, cada uno de ellos era un universo desplomado en el barro. Al amanecer, las trompetas anunciaron la formación, los legionarios se formaron y el estandarte del águila se alzó de nuevo. Bajo el sonido de los tambores, el ejército avanzó hacia el sur, dejando tras de sí un campo humeante, donde la hierba no volvería a crecer. En el viento ondeaban jirones de estandartes germanos, los últimos testigos de una furia que Roma había logrado someter, pero no destruir. Así terminó esta campaña, no con gloria, sino con un silencio en el que resonaban los pasos de los que se marchaban.